Como le decía, hoy venimos a presentar a 3 compoblanos nuestros. Venimos de una serie de charlas enmarcadas en lo que es el año del federalismo, que hemos decretado en Chajarí a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo y que fue refrendada con una ordenanza por unanimidad en el Consejo Deliberante. Se declaró el año del federalismo en Chajarí, enmarcado un poco lo que en estos 200 años también de lo que es la conmemoración del fallecimiento de Pancho Ramírez, que se va a dar el 10 de julio de este año, con lo cual se diseñó una serie de charlas como para ver nuestra historia del federalismo en Entre Ríos, y uno de los artífices lo tenemos sentado acá, que es Gustavo Sur, que trabajó mucho para eso, consiguió que vengan exponentes de toda la provincia que tienen algún libro o no, pero que venían a presentar algún tema relacionado con Urquiza, con Pancho Ramírez, con Artigas. Hemos escuchado distintas posiciones de distintas corrientes doctrinarias de lo que es la historia, a veces coincidiendo, a veces no coincidiendo, pero lo importante es que escuchar todas las voces. Hoy nos toca escuchar un poquito qué pasó acá en nuestra zona, en nuestro lugar, y para eso, ¿quién mejor que el profesor Claudio Hermosa, que Héctor Cavalaro, que lleva algunos libros editados, que creo que son 6, Héctor, que llevas 6 libros, y hoy viene con su libro Entre Lanza y Relinchos, que habla de toda un poco la historia acá de la zona nuestra, y es muy importante, y a Gustavo Sur, que ya es parte también de nuestra historia, que sabe mucho, así que mezcla historia, música, es un artista completo. Gustavo, no hace falta ni presentarlo. Yo los dejo a ellos porque lo interesante es lo que van a poder esta noche brindarnos y que sea provechoso para todos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que debemos agradecer la invitación de la gente del municipio de Cultura, y estoy muy feliz de compartir acá con los dos compañeros el profesor Hermosa y Gustavo. A nosotros nos apasiona el tema histórico, sobre todo la historia a veces poco contada, poco reconocida o poco buscada, porque por ahí siempre sale la historia oficial que no es la verdadera o que no es la que por ahí está oculta, ¿no? Si bien charlaba recién con Claudio que por ahí hay poco material de esa época para buscar, para uno interiorizarse, para respaldar, en este caso el libro que estoy presentando acá, que es un libro conocido pero que nunca fue presentado. Fue una idea que tuve, empecé a escribir y bueno, después se me ocurrió mandar el borrador a la provincia porque tocaba el tema federalismo, justamente, que es el que se abarca en todas estas charlas a las que estamos asistiendo, que se están dando, presentaciones de libros, charlas sobre el federalismo. Y bueno, me invitó Gisela porque creo que el libro abarca profundamente el federalismo de nuestra zona, el federalismo de nuestros guaraníes, porque todo el mundo sabe que acá estaba Guarumba, que estaba Tacuabé, que estaban los guaraníes, y bueno, pero nadie sabe que los tipos le pusieron el pecho a las balas siendo soldados en el ejército entrerriano, acompañando siempre al general Urquiza en sus campañas y en sus batallas. Entonces me surgió la idea de, por ahí el escritor tiene que imaginar, para escribir mi libro es una novela ficción de los personajes, con datos históricos reales, ya sea de los años, de las fechas, de las batallas. Entonces se me ocurrió crear un personaje de ficción. En este caso es un viejo criollo entrerriano de acá de la zona, que estando con sus nietos, haciendo un trabajo en cuero,
como hacía el criollo de esa época, acompañado de sus dos nietos. Por supuesto los nietos le hacen relatar su vida pasada como un soldado federal del ejército entrerriano. Esa es la base de mi libro, y ahí entran a jugar porque los guaraníes nuestros que pasaron en 1820 a Entre Ríos, Urquiza los hace acampar en Mandisoví y crea con ellos un escuadrón. El éxito del ejército entrerriano, casi invicto en todas sus batallas, fue por la organización que le dio Urquiza. De cada departamento tenía su escuadrón. Así existía el escuadrón Ogoyá, Victoria, Concepción del Uruguay. Y por supuesto acá creó el escuadrón Mandisoví con la base de todos los guaraníes, a los que también integraban criollos que vivían ya en esa época por acá. Toda esta gente se alineó en este escuadrón y tuvieron su debut en la batalla de Pago Largo. En 1839 fue el debut de los guaraníes en batalla, cuando ese feroz enfrentamiento que hubo en Pago Largo, que quedó en la historia, donde el ejército entrerriano logró una victoria sobre el unitario de Corrientes, ¿no? Donde pierde la vida Verón de Astrada, y bueno, también significó el destello como comandante de tropas de Urquiza, y también significó la sombra para siempre que quedó manchada su carrera, porque fue acusado de exceso de esa época, claro. Estamos hablando de esa época que era una época brava, de gente muy salvaje. También por ahí se dijo que los guaraníes nuestros fueron grandes protagonistas de todo eso que pasó después de terminada la batalla, inclusive, ¿no? Entonces el personaje relata a sus nietos el andar, su vida. Por eso el libro, justamente el título, se me ocurrió titularlo Entre lanzas y relincho, porque es la vida que pasó mucha gente, tanto los guaraníes como criollos de la zona, en las campañas, que fueron muchísimas, prácticamente vivieron como soldados. Muy pocas épocas de paz en esa época, en las guerras fratricidas contra los unitarios. Urquiza tenía una gran organización porque convocaba a los escuadrones de los departamentos y todo el mundo tenía que marchar al campamento de Calá, ahí en Concepción del Uruguay. Era obligatorio y nadie faltaba a la cita, ¿no? Desde jóvenes de 14 años en adelante, hasta que pudiera pelear, ¿no? Gente de 70 años también, marchaban con caballo de tiro, con sus lanzas, a unirse a la caballería entrerriana, ¿no? En todas estas campañas. Y bueno, ahí Tacuabé era del que va a hablar Claudio. Gaspar Tacuabé fue el comandante de ese escuadrón, donde militaban Guarumba, Pablo de la Cruz, que va a hablar Gustavo, y bueno, y todos los guaraníes, ¿no? Que muchos apellidos han quedado en el olvido también. Estos son los más resonantes. Y el tema es que acá mucha gente, o la mayoría de la zona, cree que los guaraníes, bueno, estuvieron acá, saben que existió Guarumba, sobre todo, pero mucha gente no sabe que, algunos han preguntado, ¿sí que ellos pelearon, eran soldados? Sí, eran soldados del escuadrón Mandisoví, justamente, al cual Urquiza le dio el nombre de Naturales Restauradores, se llamaba el escuadrón, porque obviamente naturales eran integrados por naturales indígenas, guaraníes, y restauradores porque eran federales. Y bueno, entonces el libro cuenta, aparte tiene su parte emocional también, de su compañera, de sus marchas, de sus vivencias, hasta su vejez. Más o menos el reflejo en este caso sería de un criollo, de la trayectoria de Miguel Guarumba. Guarumba
cuando cruza a Entre Ríos tenía 10 años. Y cuando debuta en la batalla de Pago Largo, 1839, era un hombre de 29 años, 30. Y este personaje singular, ¿no?, hizo todas las campañas con el ejército entrerriano de Urquiza hasta Pavón. O sea que pasó también la batalla de Caseros y su última contienda donde participó fue la batalla de Pavón. Y a su regreso a Guarumba acá, Urquiza le concede, en esa época, bueno, las tierras se repartían porque no existía el alambrado, era todo abierto, le concede que ya habían vivido los guaraníes acá en la costa del Mocoretá, en lo que es la zona de San Roque hoy. Por eso quedó la anécdota de ahí que vivía Guarumba, que estaba el famoso higuerón de Guarumba, donde está la familia Zambón, que era donde vivía él. Y ahí pasó sus últimos años hasta que, bueno, terminó en Federación, que muere a la edad de casi 80 años en Federación, en la nueva Federación que el Mandizo vi trasladado, ¿no? Y bueno, yo utilizo el criollismo también, los usos y costumbres de esas épocas, en el caballo, la vestimenta, la forma de hablar, está en el libro. El que pueda acceder al libro se va a dar cuenta que yo le pongo el vocabulario criollo de esas épocas, como se hablaba el gaucho, ¿no? Y creo que es un libro que entretiene porque tiene toda la data real, más un relato de cómo era más o menos. Uno por ahí tiene que imaginar, aparte de buscar información, de cómo era la vivencia por esas épocas acá, donde ya no existía todavía la Villa Libertad, era todo campos, montes, algún rancho perdido cerca de un arroyo seguramente. Y por ahí hace poco tuve un dato, una estancia acá antes de Paso Gallo que se llama El Espinillo, que yo tuve en realidad oportunidad de conocerle y de trabajar un mes ahí con Roberto Marchesi, con la firma ganadera. Y cuando yo estuve ahí nunca me enteré que era una estancia muy histórica, porque ahí llega Urquiza, venía marchando del sur antes del enfrentamiento de Pago Largo, y para ahí, acampa ahí en la estancia y después sigue camino hacia el norte hasta la zona de Feliciano, el campamento de Basualdo, que era el famoso campamento donde el ejército entrerriano se preparaba para invadir a Corrientes. Eso pasó cuando Pago Largo. Y bueno, también una anécdota que quedó ahí, que tomé de una gente que visitó la estancia, que dice que en esa época la peonada de la estancia, por supuesto, fue enrolada con las tropas de Urquiza y marcharon a la contienda. Por supuesto nunca más volvieron porque siguieron, después de Pago Largo sigue la campaña al Uruguay, a la banda oriental, y bueno, supuestamente alguno habrá perecido en batallas, en eso. Nunca volvió, dice la peonada que se fue de ahí. Bueno, esas cosas son que uno va descubriendo por ahí porque por gustarle a uno buscar información, leer. Es muy rico la historia de nuestra zona porque era una zona muy caliente. Debemos significar que la provincia de Corrientes, siempre unitaria, estaba lindante, o sea que era una zona de constantes confrontaciones de un lado y del otro. Se invadían tanto los entrerrianos para aquel lado como correntinos para Entre Ríos, ¿no? Y bueno, ese es el libro que tiene toda la data de las marchas, de las campañas de Urquiza con su ejército. Y lo que hay que reconocer, los fieles que fueron estos guaraníes que se enrolaron, marchaban en cuanto eran convocados, guerreaban. En este caso, tanto Pablo de la Cruz, que fue que llegó a general, un guaraní,
como Guarumba no se tiene datos que hayan sido heridos en batalla. Ustedes saben las campañas, las confrontaciones salvajes de esa época. Es más, don Miguel vivió hasta los 80 años y él mismo decía que nunca había sido herido, que no le entraban las balas y todas esas anécdotas. Así que, bueno, con eso querías invitarlos al que guste la historia y que acá en el libro puede transitar, como yo pongo ahí, los caminos que hicieron nuestros guaraníes siendo soldados federales, siempre federales, y acompañando la causa del general Urquiza. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre el libro, tiene algún comentario. Después mis compañeros, mis compañeros van a relatar la vida de otros guaraníes también muy importantes. Muchas gracias. Para mí un gusto realmente estar aquí en esta mesa compartiendo con Héctor y con Claudio, a quienes no solamente conozco desde hace muchísimos años, sino que sí de la perseverancia, porque para conseguir todos estos datos y todos estos conocimientos hay que ser perseverante, porque la historia oficial no las cuenta, pero además hay que ser valiente para contar lo que no cuenta la historia oficial. Y creo que tanto Claudio lo hace habitualmente en sus clases, como Héctor con sus libros, demuestran la perseverancia, la valentía y el conocimiento. No vamos a entrar aquí a ver por qué la historia oficial no cuenta ciertas cosas de nuestra historia, y yo voy a tratar de ser muy breve para hacer planteos fundamentalmente con algunos personajes, planteos. Por ejemplo, voy a hablar largo de los charrúas. Lo primero que se dice de los charrúas, fueron bárbaros. ¿Fueron bárbaros? Yo creo que no. Ahora, si vienen los españoles, o quien fuere, a cambiarle su cultura, a cambiarle su vida, a quedarse con sus mujeres, matarlos o llevarlos como esclavos, por supuesto que entonces se van a oponer. ¿Quiénes eran los bárbaros entonces? Una pregunta interesante para hacerse. Cuando se habla de los charrúas, se habla de la matanza de los charrúas, y se habla de Salsipuede en la República Oriental del Uruguay, que existió. Rivera, presidente, engañó a los charrúas porque los charrúas le tenían confianza a Rivera y los engañó y los mató. Un crimen fue. Lo de Rivera en Salsipuede fue un crimen, no tiene otra palabra, fue un crimen. Pero la persecución de los charrúas no comenzó allí. Eso fue en abril de 1831. Vamos a ir unos años antes. Año 1750, y nos ubicamos en lo que hoy es nuestra provincia de Entre Ríos. Quien gobernaba Buenos Aires entonces, que era José Antonio de Andonaegui, determinó que había que terminar con los charrúas que había en nuestra provincia y en parte de la banda oriental. Había que terminarlo porque no se entregaban, no cedían. Y bueno, y con los soldados del ejército oficial llegó a la provincia, entró a donde estaban los charrúas y el 3 de febrero de 1750 comunicó a sus superiores que la misión estaba cumplida. ¿La misión qué era? Si se entregaban eran esclavos, si no se entregaban había que pasarlo a degüello. No importaba si eran hombres, mujeres, niños, viejos, no interesaba. No interesaba. Y eso se hizo en nuestra provincia. Y me ponen a decir, por ahí no hay documentación. Posiblemente tampoco quedaron charrúas en el... Pero también pienso que tendríamos que ir más atrás en el tiempo.
y hacernos una pregunta, otra pregunta. Voy a plantear aquí al cacique Caraví como personaje charrúa. No se habla del cacique Caraví. Es más, la materia que existe en la escuela no se le mencionó jamás, que yo me acuerde. Pero el cacique Caraví por más de una década los tuvo en jaque a los españoles. Y la pregunta que hago es la siguiente. Los jesuitas matar a Caraví. ¿Por qué pregunto esto? Porque los jesuitas llegaban hasta aquí, hasta nuestra zona. Les molestaba a Caraví. Hay un trabajo muy interesante de Sergio Latini y de Karina Lucaioli que hacen una investigación sobre esto, no solamente sobre los jesuitas. Hay que partir además de la base que los jesuitas en realidad tenían un ejército. Tenían un ejército. Sí, tenían un ejército. Algunos dicen que eran de 25.000 hombres, otros de 35.000 hombres. Tenían un ejército. Y ordenaron en noviembre de 1715, españoles, acompañados por jesuitas, por capellanes, llegar hasta estas zonas y terminar definitivamente con los charrúas, fundamentalmente con Caraví, que era el hombre bravo. Caraví era un hombre muy respetado entre los suyos y era también muy respetado por los españoles, porque era bravo. Entonces, ese era el hombre. ¿Y quién estaba al mando de eso? Francisco de Piedrabuena. Y Francisco de Piedrabuena viene con toda su gente. Cuando llega al Mocoretá aquí, ya estaba cansado, le faltaba comida para los caballos, agua, no tenían. Entonces, lo que no encontró fue ningún charrúa. Entonces dijo, bueno, nos volvemos a las misiones. Pero apareció allí un personaje, en el río Mocoretá apareció un personaje, Juan Fernández, que dice, yo lo voy a llevar a donde están los charrúas. Y entonces empezaron a adentrar en la provincia. No dieron nunca con un charrúa. Algunos consideran que Fernández lo traicionaba a Piedrabuena. Y otros consideran que no hay que olvidarse que los charrúas peleaban con lo que hoy sería la guerra de guerrillas. Te molesto y me voy. Entonces no lo podían encontrar. Y ya se iban a volver. Se iba a volver de nuevo a las misiones, no lo podemos encontrar a los charrúas. Pero apareció otro personaje, Ramón Sacafuego se llamaba, que era capataz de un santafesino que andaba aquí en la provincia de Entre Ríos robando vacas. Digo robando porque no tenía autorización oficial y se las llevaba, así que las robaba. Y había muchas vacas, porque los jesuitas tenían muchos animales, millones de cabezas de ganado. Y este buen hombre, Ramón Sacafuego, le dice, yo sé dónde están. Estaban en lo que después fue el campamento de Cala. Allí había charrúas y estaba Caraví. Y a 4 leguas había más charrúas. Y entonces ideó Piedrabuena con esos datos la forma de atacarlos. Y con superioridad numérica y de armas, por supuesto. No fue un triunfo si no fuera porque mataron a Caraví. En realidad no pudieron con los charrúas, pero sí lograron matar a Caraví. Entonces la pregunta que queda es la siguiente. Si Caraví no hubiera muerto, ¿qué hubiera sucedido
en 1750. Caraví no hubiera estado, pero sí hubiera estado su gente con todo el fervor, el conocimiento y el alma y las ganas y el espíritu que Caraví les imponía. ¿Qué hubiera sucedido en 1750? ¿Hubiera sido igual la batalla? Hubiera sido distinto. Tal vez el resultado era el mismo, pero la batalla hubiera sido distinta. Eso no hay ninguna duda. Lo cierto es que a mi modesto entender y coincidiendo con los historiadores que mencioné, la determinación de los jesuitas fue fundamental para matar a Caraví, que era el caudillo, era el cacique más importante de los charrúas en ese momento. Pero no solamente podemos hablar de charrúas, indudablemente, y como bien decía Héctor, tenemos que hablar de guaraníes en nuestra región. Pablo de la Cruz. Hay un trabajo muy importante del profesor Barini, hay otro de Alfredo Poenich, que es de Federación. Nació en las misiones, lógicamente, Pablo de la Cruz. Nació allá. Y fue guerrero. Fue guerrero. No tenían más remedios que ser guerreros, porque de no ser así, lo mataban. Los portugueses lo mataban. ¿Eran bárbaros los guaraníes? Yo creo que no. Eran bárbaros los que querían terminar con los guaraníes y quedarse con las tierras, ¿sí? Pero creo que no eran bárbaros los guaraníes. Por ejemplo, Andresito hablaba 3 idiomas. Bueno, vamos a ver de los que estamos aquí cuántos hablan 3 idiomas. Yo no. Hablaba 3 idiomas y era un luchador y un defensor de lo nuestro. Tenían en claro, además, tanto charrúas como minuanes, como guaraníes, ¿qué era lo que defendían? Cuando dicen, no, pero los iban obligados, no, a nadie llevaban atado ni con grillete a la pelea. Iban a pelear. Iban. Con Artigas. ¿Quiénes peleaban junto a Artigas? Los miembros de los pueblos originarios, los charrúas. El caciquillo, se dice, Maggi lo explica muy bien, era hijo de Artigas con una charrúa, con una mujer charrúa. No se habla del caciquillo, no se enseña la existencia de ese personaje. Entonces, ¿eran bárbaros? No. Eran educados y tenían una cultura clara que defendían y sabían que con personajes como Artigas o como Pancho Ramírez defendían lo de ellos, defendían la libertad, porque eso era lo que se buscaba, la libertad y los derechos. Le pondrían otro nombre, seguramente, pero lo que se buscaba era eso, y Pablo de la Cruz era eso lo que buscaba, como Caraví lo hizo. Buscaban la libertad y por eso estaban con estos personajes. No era casual, no era casual. Acá tuvimos algún otro que obligó a gente a ir a pelear la guerra del Paraguay, porque 2 veces se le sublevó el ejército y se le fue. Ese hombre no quiso, él sí obligó a gente que vaya a Paraguay porque se quedaba sin ejército. Y los 2 desbandes se dieron aquí cerca nomás, aquí cerquita donde estamos nosotros. Pero volviendo a Pablo de la Cruz, tenemos que tener en cuenta que los jesuitas estuvieron hasta el año 1767, después los hicieron volver. Llevaron muchísimas cosas, no solamente conocimientos, ¿no? Llevaron unas cuantas cosas más. Algunas aparecieron, otras nunca. Y allí comienza la diáspora guaranística.
¿Por qué? Y porque los portugueses y los brasileños empezaron a entrar, empezaron a llegar, empezaron a destruir las misiones que eran verdaderas ciudades. Entonces la diáspora, ¿y a dónde venían? Acá estuvieron, vinieron acá. Nosotros tenemos en Chajarí apellidos guaraníes, lo hablábamos con Claudio un día en el museo. Gente que nosotros conocemos, ¿de dónde vinieron? De ahí vinieron. Y Pablo de la Cruz por un tiempo estuvo allí rezagado, guardado. Habían dado un campo en el distrito de Gualeguaycito, estamos hablando de nuestra zona, y fue incorporado al ejército entrerriano en 1830 con el grado de capitán. Se le encomendó la compañía de dragones de Mandisoví, la actual federación, lo que contaba Héctor recién, 1830. Pero después Pascual Echagüe lo ascendió a sargento mayor, y como bien decía él, el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros, en el campo de batalla, Urquiza le pone las jinetas de lo que sería hoy el general. Fue el único caso en la historia argentina que un miembro de un grupo autóctono de la región sea general. Entonces yo pregunto otra cosa, más allá de preguntarnos por qué no nos enseñan esto, por qué no están en los libros, qué hace el CGE, todo eso. Bueno, esa es otra historia que habría que abordarla alguna vez. Me pregunto, ¿era artiguista Pablo de la Cruz? Es posible, dijo Barini alguna vez. Es posible, digo yo. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a nuestra zona, Artigas estaba en medio caído en desgracia, complicado, defendiendo la banda oriental, y bueno, y después en el 20 se fue a Paraguay. Y después sale defendiendo lo mismo que defendía antes. Pero yo le dejo la pregunta a Claudio Hermosa y pasar el micrófono a Héctor, a Claudio. ¿Era artiguista Pablo de la Cruz, Claudio? Bueno, no solamente Pablo de la Cruz, Tacuabé, del que vas a hablar vos. ¿Eran artiguistas? Bueno, buenas noches. Antes de contestarte, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un placer. Recién escuchaba a Héctor. Y ahora vos, Gustavo, la verdad que hay que celebrar estos encuentros que son pocos habituales y más con esta temática. Si me planteas, era artiguista Pablo de la Cruz, y yo creería que sí. Y te puedo dar mi mirada por qué creería que sí. La región de la que viene Pablo de la Cruz, que vos lo planteabas hoy, de las antiguas misiones, estas reducciones que quedaban, nosotros tenemos que situarnos en el tiempo, que vos lo planteabas muy bien recién. Una vez que se fueron los jesuitas, los guaraníes que estaban acostumbrados, ya estaban habituados a vivir, ¿no?, con ese estilo de vida que le habían bajado los jesuitas, y que habían quedado, salvo el periodo en que vamos a tener ese breve periodo de la República de Entre Ríos. Después de la República de Entre Ríos, los guaraníes quedan desolados, ellos quedan realmente desorientados, desprotegidos sería la palabra. Y lo de si eran artiguistas es re interesante, porque yo confío mucho en que en ellos influyó muchísimo Andresito. Yo estoy convencido que tenemos que ubicarnos que tanto Pablo de la Cruz como Gaspar Tacuabé
Gaspar Tocabé nace en 1804, es decir, nace en lo que hoy en día es la Cruz, ¿no? La antigua reducción Nuestra Señora de la Asunción. Pero ellos están en es un tiempo de permanentes invasiones. Hay una movilidad en esa Santa Cruz, la Cruz, que es increíble, porque los portugueses están permanentemente atacando. Y el que aparece ahí y por un momento pone los ideales artiguistas, que es lo que van a ir mamando estos guaraníes, es Andresito, el comandante Andresito. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de Yaquecito Andresito, en el 17, en 1817, cuando va a acontecer esa trágica invasión a la Cruz, el incendio de la Cruz, lo tengo ahí a Gaspar Tocabé con 12, 13 años. 12, 13 años, y ellos están trabajando en esta resistencia, que es muy fuerte, porque no es solamente una resistencia a estas invasiones que están viviendo. Yo confío, y lo pienso bastante, es una resistencia desde la identidad, desde lo más ancestral que ellos tienen, porque ellos están viendo que se está desboronando esa región guaranítica. Ellos la están perdiendo una vez que se pierde todo esto de las misiones jesuíticas. Ellos están perdiendo esto con estas permanentes invasiones. Y ahí aparece el comandante Andresito. En el 17, cuando es fuerte este incendio que se produce, ataque, incendio, devastador ataque de los portugueses, lo tenemos con 13, 14 años a estos jóvenes, de manera que no se me hace, desde mi mirada, y puedo estar equivocado, pero a mí no se me hace difícil confiar en que en ese momento ellos eran artiguistas, porque además, no descuidemos otro detalle, Andresito no era ningún improvisado, o sea, por algo, esa fe que le deposita en él, que desde mi mirada sí, ellos comienzan esa historia desde ese lugar, siendo fervientemente artiguistas. Tenemos que tener en cuenta que en la cruz que ellos se crían, la tienen que amurallar. Es el único poblado de la zona que queda amurallado por las permanentes invasiones. Es algo en constante movimiento. Y ahí pasan esta adolescencia, esta juventud, estos guaraníes. Es obvio, cuando vos planteás lo de eran bárbaros, ¿no? No es raro que a veces en algunos historiadores se geste esa inquietud, ¿no? ¿Eran realmente conscientes que se estaba comenzando a discutir o a debatir esta confrontación entre este centralismo porteño y este federalismo provincial? Bueno, seguramente con estas palabras ellos no lo planteaban, pero ellos lo estaban percibiendo. Y lo presiento que lo percibían por ese amor a la tierra, por esa cuestión ancestral, porque ellos venían de ese lugar y había que defender esa identidad. Por eso seguramente no lo habrán sabido traspolar con palabras académicas, pero yo no dudo que lo tenían claro, porque por la simple razón, lo planteaba hoy Héctor, que cuando uno piensa que un Pablo de la Cruz, que un Gaspar Tocabé, Guarumba, se podrían haber quedado tomando mate, aunque los atacaban, como vos planteabas,
es gente que se jugó la vida, gente que salió a enfrentarse con unitarios y es gente que encima de todo eso con un coraje impresionante, porque un poco era la diferencia también que a veces encontramos con charrúas, ¿no? Eran muy mansos, pero al momento de tomar sus lanzas no se le podía poner enfrente. Entonces eran muy bravos, dato menor que no se le pasó ni a Echagüe ni a Urquiza en su momento, por algo la consideración. Urquiza los tenía a su derecha al momento del ataque, se armaba todo el combate a la hora del ataque y estaba a la derecha Urquiza y a su lado estaba el escuadrón Mandisoví. No son datos menores y en toda la historia de esta etapa que estamos tratando de reflexionar, esta gente estuvo presente. Y por eso es inmensa el nivel de injusticia que a veces encontramos con no tenerlos en cuenta. Yendo puntualmente a lo mío y para que no se haga extenso, cuando uno busca sobre Gaspar Tacubé, lo primero, lo más fácil de conseguir es cuando uno lo busca en los censos, porque en un censo de 1849, aparece Gaspar Tacubé, figura como coronel, de profesión labrador, que es lo que también lo comentaba Héctor, lo escribe en su libro también, que es también lo que hacían ellos entre responder a las autoridades y el tiempo que se quedaban en sus campos, ¿no? En sus ranchos, se dedicaban, tenían familia, tenían su peonada, trabajaban en esa tierra, y entonces a la hora de figurar en el censo, fíjense que él aparece como labrador, casado con Paula Iramá, cambia el apellido en algunos registros, y en principio le figuran en otros registros tres hijos, Pablo, Feliciano y Paula Emiliana, los tres hijos de Gaspar Tacubé. Pero solo esto sería para una cuestión más formal, el detalle de su familia y cómo figuraban. Lo tenemos a Gaspar Tacubé, decíamos, en el lugar donde ellos nacen, en La Cruz. Estando en La Cruz, van a tener estos enfrentamientos fuertes de los banderantes, de los brasileros, cuando viene tal vez la invasión más fuerte, decíamos hoy, que va a ser en el 17, lo cual va a generar prácticamente la disolución de esta reducción y van a quedar desamparados. Ahí va a comenzar, a partir de ahí y luego de ese breve periodo de la República de Entre Ríos, va a empezar un intento de apoderación, digamos, de apoderamiento del gobernador de Corrientes, porque tenemos que tener en cuenta que en Corrientes está Pedro Ferré, que está queriendo ir tomando estos antiguos poblados de las misiones. Él excusa, por supuesto, que estos guaraníes están acechando, atacando a las estancias de Curuzú-Cuatiá, y Ferré, por lo tanto, está queriendo invadir para anexar estas reducciones a la provincia de Corrientes. El primero que se va a enfrentar con esta postura va a ser, por supuesto, que Félix Aguirre, que es el encargado, el que está a cargo de la región de las antiguas misiones. Va a comenzar este enfrentamiento, del avance lentamente del gobernador de Corrientes, y quienes se ponen a defender su tierra precisamente es Gaspar Tacubé y Pablo de la Cruz. Ellos se van a poner del lado de Aguirre y resistiendo esta invasión. Están con el ejército de Aguirre y
grupo, llamémosle así, que va a estar capitaneado por Comandillú, otro guaraní importante en esta historia, Comandillú. Agustín Comandillú, a cargo de él va a estar esta resistencia, y como segundo va a estar Gaspar Tacuabé. Y ellos van a comenzar con estos enfrentamientos, con esta guerra de guerrillas, como decían ustedes hoy, que es tal cual el concepto, porque ellos van a vivir en este periodo convulsionado permanentemente, ¿no? En el avance del gobernador de Corrientes y en la resistencia algunos se suman enseguida, ¿no? Eso también hay que aclararlo. Algunos se van sumando enseguida a la provincia de Corrientes porque hubo cabildos que hasta desde los cabildos le fueron pidiendo al gobernador de Corrientes incorporarse a la provincia de Corrientes. Y hubo otros, como en el caso de Comandillú y Tacuabé, que no estaban dispuestos y apoyando a Aguirre estaban resistiendo esta invasión. Todo esto va a finalizar con lo que se conoce como la batalla de Tuyuné. En la batalla de Tuyuné, finalmente, el gobernador de Corrientes va a lograr apoderarse de toda esta región y va a lograr incorporar a la provincia de Corrientes. Esto va a acontecer a partir del 30, de 1830. En San Roquito lo teníamos ahí a Tacuabé, que estaba en esta resistencia, y Tacuabé, al igual que Comandillú, ellos van a lograr, Pablo de la Cruz también, ellos van a lograr zafar, es decir, desviar este ataque, este fracaso, digamos, que fue la batalla de Tuyuné. Van a lograr salir, escaparse de ese lugar, no caer en esta batalla y liberarse de no quedar, digamos, bajo el poder del gobernador de Corrientes. Sí. Bien, nosotros acá estamos bien al norte de Corrientes, por la costa del Uruguay, y porque los últimos enfrentamientos estuvieron en San Roquito y Asunción de Cambay, que eran los lugares que habían elegido, que habían resistido, digamos, Comandillú y Tacuabé. Hasta ahí va llegando el gobernador Ferré, porque ellos sabían que si volteaban ahí, caía toda esta región y pasaban a pertenecer a la provincia de Corrientes. Cuando esto acontece, sí, que ellos logran escapar, ellos se vienen, como planteaba Gustavo hoy, ellos se vienen para esta región. Cuando uno reflexiona sobre la batalla de Tuyuné y el escape de ellos, yo no dejaba también de pensar en su momento que de pronto ahí también se está viendo la escuela que estos muchachos tuvieron en su momento con Andresito, ¿no? Todo lo que habrán aprendido con el comandante Andresito, y que eran estos los primeros pasos que ellos estaban dando, reuniéndose, defendiendo ciertos ideales, y después cuando uno ve lo que va a pasar en la historia se da cuenta que eso es apenas la intro de lo que se va a venir. Ya luego de la derrota en poder de Ferré, ellos se van a pasar al Uruguay, y ahí es cuando viene el vínculo con Fructuoso Rivera. Ya en Uruguay, ahí en primer lugar hay como un encuentro de ellos con los hermanos orientales, ¿no? O sea, con los guaraníes de la costa uruguaya. Y ya un poco bajo la protección en ese momento de Fructuoso Rivera es cuando van a fundar Santa Rosa de la Bella Unión, ¿no? Y es un periodo
Al comienzo un periodo como de encuentro, de convivencia, de compartir en esta etapa inicial de la fundación de lo que fue después Bella Unión. Digo un momento de paz porque apenas después Rivera va a asumir la presidencia, y vos nombrabas hoy lo de los charrúas, me hacías acordar a esto. No se porta bien Fructuoso Rivera con ellos, porque se porta más que mal, porque a muchos les asombra lo que van a vivir este grupo de guaraníes y charrúas, porque la van a pasar muy mal. De entrada, Rivera le va a decomisar todos los animales, ellos van a pasar mucha hambruna, mucha miseria, y ahí aparece nuevamente la figura de Agustín Comandillú, que se pone al frente, y como segundo Tacuabé, porque ellos en el 32 van a encarar, digamos, el salir, el escaparse de ese lugar y volver para esta zona. Pero lo que pasan, a veces cuando uno, indagando en este tema, buscando material, lee autores del Uruguay, ellos plantean muy bien que lo que ellos se preguntan es lo que esperaron, lo que demoraron extrañaba que no reaccionen ante lo mal que la estaban pasando. Pero bueno, otra vez nos aparece Comandillú y otra vez atrás como segundo Tacuabé, y se vienen para estos lugares. Y viene la etapa que también la describe Héctor, viene la etapa del Mandisobí, y ahí sí ellos ya van a pasar a formar parte de lo que es el escuadrón de naturales restauradores, y van a comenzar desde este lugar, desde esta tierra, van a comenzar a responder a las órdenes del gobernador, de Pascual Echagüe, y por supuesto de Urquiza. Pero a partir de ahí, lo que hará Tacuabé, lo que hará Abraham Ifrán, tenemos todas estas figuras tan importantes, es increíble y asombrosamente increíble cuando uno piensa el anonimato que ellos tienen. También lo planteaba al comienzo Héctor cuando decía, en el imaginario está como que eran unos vagos que estaban ahí nomás. Y cuando uno empieza a indagar, inclusive a partir de esta etapa, es para ponerse de pie. Y a la vez es tristísimo que cuando se escribe sobre federalismo a nivel nacional, son nombres que no aparecen. En 1839, cuando viene la batalla de Pago Largo, hay un trabajo del profesor Salduna que lo plantea tan bien, lo cuenta tan bien, porque él hace hincapié en Guarumba, porque también es el debut de Guarumba vos lo decías recién, en Pago Largo, y es como que el planteo es, una vez que conocieron lo que fue el estar en el campo de batalla, nunca más lo abandonaron. Una vez que supieron lo que era arriesgarse, jugarse, nunca más lo abandonaron. Y bueno, en el caso de Guarumba va a estar presente en todo, ¿no? En todo este periodo de la historia, pero puntualmente en Pago Largo lo que va a acontecer va a ser este enfrentamiento entre el gobernador, entre Pascual Echagüe con Berón de Estrada. Es verdad, vos lo decías recién, es verdad, nos quedó partiendo de Urquiza y de los guaraníes como esa mala fama de ser extremadamente violentos, extremadamente sanguinarios, no solamente en campo de batalla, sino que además después con la gente que habían tomado como prisioneros, ¿no?
Pero era la época y aparte que en ese momento, estar en ese campo de batalla, estar enfrentados a los correntinos que venían con todo, aparte tenemos que tener en cuenta que si estábamos dolidos con el uruguayo, con Fructuoso Rivera, acá en este enfrentamiento Fructuoso Rivera está apoyando a Barón de Estrada. Entonces, partiendo de eso y además nosotros bajábamos respondiendo a las órdenes de Rosas, es muy interesante ver que en este debut de fuego grande, importante, como fue Pago Largo, creo que comienza a lucirse no solamente como experiencia de ellos, sino además, y esto no es un dato menor, Urquiza que comienza a notar, a ver que esta gente era muy valiosa para el proyecto que se venía. Y cuando digo esta gente, me aparece Pablo de la Cruz, me aparece Guarumba o Guarumbá, nos aparece Tacuabé, pero que lo que era este escuadrón Mandisoví era para tenerlo en cuenta a partir de ahora. Y así se va a llevar a cabo. Algo que me gustó, no sé si me gustó, sino que me dejó pensando bastante, fue que tras lo que acontece en Pago Largo, lo que hace Tacuabé es como que, ya que estamos ahí, ¿no?, en la zona de Curuzucatiá, se toma un poquito más al norte y se va para la zona de las Misiones. Se va otra vez a su tierra. Por eso yo hablaba al comienzo, cuando vos me preguntabas lo de si eran artiguistas, y yo planteaba también esto de sentir la tierra de la que vienen, de saber lo que han mamado, porque es interesante y no es un dato menor cuando uno acude a la persona de Tacuabé, ya que estaba ahí después de Pago Largo, se cruza y se va con sus hombres, se vuelve a la zona de las Misiones, o sea, a la zona de la Cruz. Recordemos que la Cruz desde 1830 ya estaba bajo el poder de Corrientes, ¿no? Pero él se llega ahí atontándose con unos 200 y pico, 300 hombres, se queda ahí, inclusive hay como está tomado esa zona por paraguayos y él los enfrenta a los paraguayos en un enfrentamiento que está en la zona del río Aguapey y los manda hacia el norte de nuevo, pero aunque sea por un tiempo, él vive, yo diría, me atrevería a decir que hasta disfruta de ese, exactamente, de volver a ese pago y aparte de sentir que él está cumpliendo con algo que había soñado alguna vez Andresito, ¿no? Él está cumpliendo con esto de restaurar, ¿no?, de restaurar esto de la autodeterminación de los guaraníes. Va a ser por poco tiempo, ¿no?, porque después va a venir toda la etapa de la Valle, pero él ahí, en ese momento, él lo está cumpliendo. Él siente que lo está cumpliendo. Dicho sea de paso, vale entonces que digamos que Gaspar Tacuabé fue el último caudillo de Misiones, ¿no? Dado ese... muy bien. Y bueno, entonces, más que nunca entonces para sentirnos altamente orgullosos. Sí, decía, esto va a durar poco porque después vendrá todo lo de la Valle. ¿De los Tacuabé? Muy bien. A veces yo le digo... Pero como plantea Gustavo, aún hoy tenemos el apellido todavía en la región, compañeros de trabajo, y es un placer y un orgullo para nosotros saber que apenas entramos a la ciudad, el primer barrio que tenemos lleva el nombre de Tacuabé. No es un dato menor porque... sí, pero exactamente. Pero aparte, otra cosa también, Marcelo, dado todo lo que estamos conversando,
es triste también pensar que no es común encontrar homenajes a figuras como la de Gaspar Tacuabé en otras localidades. Yo decía, después se va a volver, por supuesto, que Tacuabé, porque aparte viene todo lo que va a ser la misión de Lavalle. Lavalle ya volviéndose para Santa Fe es cuando se va a cruzar con el Manco Paz. Exactamente, se encuentran, sí, no hay ahí muy buena onda, pero por lo menos el Manco Paz se va a meter para ir camino a Corriente, y esto es interesante porque ya con el Manco Paz en Corrientes se nos va a venir en el 41 otra experiencia en la que vamos a encontrar presente a nuestros personajes, que va a ser Caeguazú. Claro, sí, por supuesto. Y nosotros siempre respondiendo a las órdenes que nos baja Rosas. Bueno, lo plantea muy bien el trabajo de Héctor, y recién lo comentaba, pero esas órdenes que van bajando, hay tan buen manejo en cuanto a la organización, en cuanto al liderazgo de Urquiza, que a la orden de Urquiza respondían de inmediato, y bueno, y todavía con Pascual Echagüe en la provincia, viene Caguazú, que va a ser, bueno, en ese va a ser un fracaso en ese sentido, porque ahí va a venir ahí cae Echagüe, ¿no? Y se piensa que a partir de todas estas, a partir de ahora en adelante, va a enfriarse bastante la relación que va a haber entre Echagüe con Urquiza. Sí, ya no era lo mismo. Aparte, convengamos en que Urquiza es una figura descollante en el sentido de el manejo de grupos, la organización en los combates, el trabajo de Héctor hasta nos anexa, él no lo dijo, pero vale decirlo, hasta nos anexa unos planos muy interesantes, porque ahí uno puede ver las estrategias de combate, que no es para dejarlo desapercibido, porque también ahí también sale lo descollante de la figura de Urquiza. Y va a venir lo que va a ser Arroyo Grande, porque con el triunfo del Manco Paz, que le vence a Echagüe, el Manco Paz lo que va a comenzar a hacer es empezar a bajar, ¿no? Empezar a bajar por la provincia. A medida que el Manco Paz va bajando por la provincia, consideremos que Fructuoso Rivera, desde el lado uruguayo, también va subiendo porque lo va a ir a apoyar. Fructuoso Rivera tiene como un proyecto que no se le va a concretar, pero Fructuoso Rivera quiere armar lo que él le llama, es como una nación, digamos. Él quiere crear lo que él define como la Federación del Uruguay, ¿no? Ese es un proyecto que él tiene, de crear la Federación del Uruguay. Al fin y al cabo no se le va a dar, pero en este momento que estamos viendo, camino a Arroyo Grande, a la batalla de Arroyo Grande, él está con ese proyecto. Por eso va por el lado uruguayo, para juntarse con el Manco Paz y sumarse para lograr sus objetivos. De manera que poco a poco Entre Ríos va siendo tomada por el norte, porque va bajando Paz, y Rivera, que se va metiendo por el sur. Finalmente el Manco Paz va a llegar primero a Paraná, tomando la provincia. No hay muy buena onda entre ambos, entre Rivera y el Manco Paz. Hay como cierto recelo, hay un poco de envidia. El Manco Paz viene con una carrera muy, muy interesante, y a la vez hay autores que plantean como que subestima un poco el manejo de ejércitos que tiene Rivera, pero son como detalles
poco más, más pequeños. Lo que pasa es que ya con el Manco Paz, tomando la provincia, va a comenzar en Entre Ríos un trabajo muy inteligente, muy silencioso, si se puede decir, de los caudillos, porque van a empezar a moverse, y acá otra vez salta la figura de Crispín Velázquez, que desde el centro de la provincia va a empezar a movilizar la provincia, porque es casi también una cuestión de reivindicar el federalismo, ¿no? Entonces se va a empezar a mover y es buscar caudillos. Tengamos en cuenta, bueno, yo hoy nombraba al pasar a Abraham Infran, un caudillo increíble, guaraní, por supuesto, guaraní, el compadre de Gaspar Tacuabé. Y él se empieza a mover por la zona de Concordia, pero empiezan los caudillos siempre como conducidos, dirigidos por Crispín Velázquez, que en ese sentido va a generar una movida y va a marcar el terreno de recordarles que en este suelo se respira federalismo. De cualquier manera, en Paraná no va a aguantar mucho Paz y se va a terminar yendo de Paraná. Sí. ¿Cómo? Sí, bueno, eso es un gran punto de ventaja. Un gran punto de ventaja. Paz se va a terminar yendo de Paraná, decía, va a terminar dejando Paraná. Y lo que va a hacer Paz es cruzarse y va a terminar refugiándose con Rivera, yendo a verlo a Rivera, y después se va a cruzar para el Uruguay. En todo este escenario, Urquiza, que había tomado para el norte después del fracaso, va a comenzar a volver a la provincia, y Fructuoso Rivera va a empezar a buscarlo para intentar enfrentarse con Urquiza. Él sabe muy bien de quién está hablando, sabe muy bien quién es Urquiza, y va a buscar a ver qué se puede hacer. Y convengamos que tenemos esa Entre Ríos con los caudillos que están también conducidos por Crispín Velázquez, y que van a estar también resistiendo y defendiendo. Va a haber un intento de Rivera en lo que es el campamento de Raíces, donde está Urquiza, no va a alcanzar a llegar, pero se va armando poco a poco lo que va a ser uno de los enfrentamientos más importantes que vamos a tener en esta etapa de la historia. Por otro lado, Oribe, también el uruguayo, va a comenzar a venir por el norte de nuestra provincia, y va a comenzar a armarse este escenario que va a terminar con este enfrentamiento, porque vamos a tener estos dos uruguayos, uno enfrente del otro, porque vamos a tenerlo a Oribe y vamos a tenerlo a Rivera. Urquiza está viendo que viene Rivera y Urquiza está viendo que viene Oribe, se va a terminar reuniendo con Oribe, y van a comenzar, y acá viene la inteligencia, la estrategia que decíamos recién de Urquiza. Acá es como que empieza a sacar cartas que tiene para jugar y que son muy ventajosas en el caso de Urquiza. Urquiza conoce la tierra, Urquiza conoce la región, la gente. Entonces, una vez que se encuentran con Oribe, lo que hacen ellos es cruzar el Gualeguay, se cruzan hacia la derecha y comienzan a ir hacia el norte, despacito. Rivera va a ir, por supuesto, que detrás de ellos para generar el enfrentamiento. El error de Rivera es que él cree que están yendo más lento, y de modo que los van a sorprender a Rivera con el enfrentamiento. Y bueno, es lindo a veces ver cuando tengo un colega
un colega, un profesor de San Salvador, que estando en San Salvador aprovecha de llevar a sus gurises, a sus estudiantes, para que en el mismo escenario del combate puedan revivir lo que, claro, lo que acontece. El ejército de Urquiza lo que tiene en primer lugar, con lo que más se luce, es con la caballería. Este combate arrancó muy temprano, a la mañana, pero lo que tiene Entre Ríos muy fuerte es la caballería. Entonces, es que es imponente y que arrasa. Y Urquiza lo sabe. Entonces, siempre es como su mejor carta jugar a la hora de enfrentarse. El enfrentamiento de caballerías para Urquiza es rápido, o sea, lo define rápido. Lo que va a pasar después sí se va a extender hasta llegado el mes, donde tenemos a Pablo de la Cruz, y es un triunfo porque se recupera Corrientes, porque las ideas de esta Federación del Uruguay que tenía Fructuoso Rivero caen, desaparecen, ya se le borran para siempre, y bueno, y para ellos es un triunfo descollante, tal vez uno de los más importantes, ¿no? Dicho esto, quiero agregar que el personaje que me toca, que es Gaspar Tacuabé, va a tener su última experiencia unos años después, en el 47. Esto es con la batalla de Vences. Por ahí voy un poquito rápido, pero bien lo planteó Héctor hoy. Hay que tener en cuenta que estos guaraníes, entre un combate y el otro, lo que ellos hacían era volver a su tierra, venían otra vez a Mandisoví, se reencontraban con su gente, llevaban esa vida de campesinos, pero sabían muy bien que a la voz de mando de Urquiza, el escuadrón Mandisoví estaba presente. La última experiencia que va a tener Gaspar Tacuabé, porque Gaspar Tacuabé, a diferencia de Guarumba o de Pablo de la Cruz, ya no va a estar en Caseros. Él llega hasta acá, hasta el potrero de Vences, que es cuando Urquiza recibe la orden de Rosas de invadir Corrientes, ¿no? Ahí lo tenemos a los hermanos Madariaga en Corrientes. Urquiza se demora un poco en atacar. Urquiza, el medio que le habla más o menos primero a Rosas, está como, hoy diríamos con los gurises, bicicleteando un poco el tema, pero finalmente va a ir al ataque y bueno, va a ser otro triunfo más de Urquiza, venciendo a los hermanos Madariaga. A partir de ahí, uno tal vez acá intenta al menos hacerlo un poco prolijito al recorrido, pero como decía Gustavo al comienzo, hay tan poco o nada de material sobre esto, si bien grandes historiadores como Poeniet o hasta el profesor Barini, que hizo un trabajo sobre De la Cruz, pero son raras excepciones las que hay sobre estos personajes. A partir de acá se empieza a conseguir muy poca información sobre Gaspar Tacuabé. Sí se sabe que se vuelven, después de Potrero de Vences, se vuelven acá a su estancia, se vuelven al Mandisoví, y sí, la información que hay, van a tener ya esto en cercanías del 50, de 1850, van a tener unas malas acciones, porque él con su compadre, con Abraham y Fran, en algunas noches pasados en alcohol, van a atacar a algunas familias, se van a comportar mal, y acá apenas esta información de su mala conducta
le llega a Urquiza, Urquiza de inmediato les hace entregar armas y los corre del escuadrón, ¿no? Sí, 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 pero es... sí, aparte hay algo que me hacía pensar cuando un poco buscaba material. Va a terminar con grandes problemas de alcoholismo y hasta ahí conocemos de la historia de Tacuabé. Pero también me hace pensar mucho, al menos es un planteo que lo comparto con ustedes, ¿no? Que también esta gente como Gaspar Tacuabé, como Pablo de la Cruz, el mismo Guarumba, ellos se sentían realizados cuando estaban levantando estas banderas, cuando estaban defendiendo estos ideales. Tal vez no con tanta claridad intelectual, pero como que se sentían realizados en el campo de batalla y en acción. Fueron personajes muy fieles, muy funcionales a Urquiza y al proyecto del federalismo, pero tal vez hasta por ese mismo bajo perfil que tuvieron, pasaron al olvido. No quiero dejar de decir que, porque a veces también hay un prejuicio con los docentes de hoy en día. Más allá que no baje del CGE la disposición, más allá que no aparezca en las planificaciones, yo les puedo asegurar que mucho más docentes de los que pueden estar pensando trabajamos estos temas. Acá hay colegas que me acompañan y saben que es así. Tenemos la posibilidad de hablar del tema, hablamos del tema. Más allá de que no nos ofrezcan mucho material como para poder trabajar. Pero yo les puedo asegurar que conozco colegas que levantan estas banderas de reivindicar estos personajes injustamente olvidados. Nosotros como chajarienses podemos tener el orgullo no solamente de tener un barrio con ese nombre, de que el nombre se reconozca, se retenga, sino que además estar compartiendo un encuentro como este, o que aparezcan trabajos como los de Héctor, que son una herramienta realmente de altísimo valor para el estudio y para la lectura y para la preservación de la historia. Pero, insisto, así todo hay un trabajito muy silencioso y de hormiga que muchos docentes estamos haciendo. Si vos me permitís, Claudio, por favor. Hay algo que creo que no mencionamos, aunque evidentemente en lo que se dijo hay coincidencia, pero el Asamblea del año 13 se realiza un congreso. ¿Quiénes fueron invitados? Miembros de los pueblos originarios. Primera declaración de la independencia que fue en Arroyo de la China, un año antes de Tucumán. Por supuesto que Buenos Aires no la reconoció. ¿Quiénes fueron invitados? Miembros de los pueblos originarios. O sea que sabían muy bien de qué se trataba. Como vos decías, tal vez sí no se hablaba de federalismo, de federación, pero tenían muy en claro que se estaba hablando de libertad y de derechos, ¿no? Sin ninguna duda. Y por eso seguían a Urquiza, a Ramírez, a Artigas, y salían a pelear, sin que nadie los obligue, ¿no? Sin que nadie los obligue. Sí, yo por último me quiero quedar con, primero, Urquiza, la consideración que les tenía.
Urquiza sabía muy bien el valor y la fidelidad de estos hombres. Sabía muy bien, por eso acudió siempre a estos guaraníes del escuadrón Mandisoví y los tuvo siempre y de hecho a la vez les respondían, por un lado. Y por otro lado me quiero quedar también, o quiero aportar en este encuentro, cómo ellos, cuando uno recorre su historia, cómo ellos eran orgullosos de su origen ancestral, digamos. Es decir, ellos defendían esto y lo dan a entender, por eso yo destacaba especialmente esa escapada que se pega Tacuabé hasta La Cruz. Él perteneciendo por ese entonces ya al ejército de Entre Ríos, ¿no? Al ejército entrerriano, y estaba yendo a las misiones que ya pertenecían a Corrientes, no importaba, el hecho era estar ahí. Y como para cerrar, al menos mi aporte, Gustavo hoy nombraba el trabajo del profesor Barini, y en un rescate que hace Barini, contaba de cuando Guarumbá y se iba a comprarle cosas acá, digo yo, ahí donde estaba Campodónico, que tenía esta almacén ahí en lo que es ahora esta joyería ahí frente al Banco Nación, y entraba Guarumbá y le decía a Campodónico, ¿cómo anda el indio? O sea, él solo, siendo guaraní, lo embromaba a Campodónico. Pero nosotros necesitamos visibilizarlos, y nuestros chicos se lo merecen para que sepan, porque también es una cuestión de identidad. Como siempre digo, somos por ellos también, así que hay que tenerlo en cuenta. No sé si hay alguna pregunta, o yo por ahí fui un poco desprolijo, pero no quería que se me haga largo, por eso por ahí me apuraba, pero no quería ser tan extenso. Sí. Mirá qué buena tu pregunta. Hace varios años nos aparece un señor que me viene a ver una señora que vivía atrás de el Cristo, digamos, ahí en la Belgrano, que ella estaba cuidando a un señor que vino de Buenos Aires y que tenía una casita chiquita, estaba él solo, y como la casita se llovía mucho, ella le pidió los documentos a él para guardarle ella los documentos para que no se le mojen. Pero cuando ella ve los documentos, apellido Guarumba. Imagínate cómo me fui para el barrio. Lo impresionante era que vos veías el documento y lo veías este hombre y era la imagen de Guarumba. Y él se presenta como un primo de Guarumba. Él decía que era primo de Guarumba y que lo habían llevado de chiquito para Buenos Aires. La cuestión que en ese momento, como vivía en muy malas condiciones, se hicieron las gestiones debidas para poder llevarlo al hogar. Y bueno, fue así. Se lo llevó al hogar y terminó ahí sus días, ¿no? Falleció no hace mucho tiempo. Pero fue el único que yo conocí con el apellido, con su documento de apellido de Guarumba. ¿Qué apellidos de guaraníes hay acá en la región? Asuyaré, Tamay, que en realidad es Tamaí, nosotros le decimos Tamay, pero es Tamaí. Chapay, y bueno, Tacuabé, que hay muchas personas de apellido Tacuabé. Sí, como decía, hay autores que lo que aportan es que fallece de delirium tremens como consecuencia del alcoholismo. No se sabe. Algo que debemos siempre comentarlo, ¿no? Lamentablemente, de todas estas figuras que estamos nombrando, habitualmente no conocemos dónde descansan sus restos, ¿no?
no han muerto en campos de batalla. Sin embargo, ni así, fíjense ustedes, se sabe dónde descansan. No hay datos.